que recientemente se aprobó una medida que puede ser interesante, puede ser reveladora y puede traer cambios drásticos a la cubanidad entendida como nuestra cultura dentro y fuera del espacio geográfico. Y es el tema que China acaba de, cuando digo acaba es una forma de decir, recientemente China va a empezar a otorgar visas a los cubanos que somos un pueblo nómada que estamos siempre viendo para dónde ir, y hay una nueva puerta, China. Cuéntame. Aquí lo más curioso es que está recientemente actualizado, empezando el nuevo año, se hizo pública esta noticia. Lo más curioso es libre visado y sin necesidad de pagar un honorario por esta visa. Es únicamente, incluso sin cita previa, es rellenar un formulario, presentarse en el lugar y bueno, que te acuñen el pasaporte y por supuesto justificar la estancia, dónde vas a estar, el tiempo que vas a estar, demás y demás. Como ya sabemos de esta burocracia que implica viajar. Pero lo curioso es eso, que no existe prácticamente ningún tipo de requisito para emprender un viaje a China. Si lo miramos desde el punto de vista romántico e histórico, sería una oportunidad espectacular de conocer, ya sea desde la muralla china, la plaza Tiananmen, otros lugares, la ciudad prohibida, otros lugares históricos y fascinantes de esta cultura Miscelánea. de esta cultura milenaria, pero la implicación política que hay detrás ya es un poco más tenebrosa, porque recordemos que Cuba tiene una deuda milenaria, llamémoslo así, de miles de millones de dólares con China. ¿Qué esconde esto? Tal vez una manera de amortizar todo este dinero que Cuba le debe a China de productos, de financiamiento, de préstamos que han realizado para aprovechar, como ya conocemos, estos emprendimientos alternativos que se hacen en Cuba de las conocidas mulas, de ir allá, gastar, como ya sabemos, lo barato que significa adquirir productos chinos en China, valga la redundancia. Y ahora podemos tal vez incluso ser suspicaces. Estoy con las suspicacias un poco reiterativo. Ser un poco suspicaces de lo que implica esta medida, porque es como si fuera viajar de una provincia a otra, sacar un pasaje e ir, porque ni siquiera el honorario de pagar la visa hay. Entonces ya la contundencia de lo que esto implica se verá cuando transcurran los meses. Y otra cosa que pudiera ser, tal vez, no lo sé, otro puente para migrar. ¿Qué alternativas cruzarán? Porque supongo que este viaje que implica más de 20 horas de vuelo haga escala. Aquí también uno debe también tener presente en los lugares donde hace escala, como ya sabemos, las restricciones que implica tener un pasaporte cubano, porque en el mundo internacional no damos ningún tipo de garantía en este sentido. Una vez en China, supongo que muchos cubanos se quedarán, otros cruzarán no sé qué frontera ni hacia dónde lo harán, pero también esto es más que posible, es una carta en esa baraja, eso puede estar más que seguro. Yo te escuchaba, iba pensando, ¿no? Lo primero que se me ocurre con todo esto, voy a ser un poco negativo, aclarar primero que no tengo nada en contra de la cultura china. Para que no lo sepan, soy fan de Jackie Chan, de Bruce Lee y de Karate Kid, que es de Kung Fu, además, no es de karate, la que es con Jackie Chan. No, pero hablando en serio, no es una cuestión de xenofobia ni nada, hablo del sistema político chino. Hay que recordar que China es un país, insisto, me voy a poner un poco negativo, que tiene mucha discriminación con otras culturas. Hay que recordar cómo son tratados los musulmanes en China. Prácticamente están en condiciones de campo de concentración. Quizás puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, cada cual póngale su propio matiz, pero son muy discriminados en China, por ejemplo, los musulmanes. Ahora, otra lectura negativa, es decir, pensando que puede pasar en esto, es el tema de los chinos no necesitan específicamente migración de fuerza de trabajo cubana, aunque puede ser una realidad. Pero también están las redes de tráfico humano, y las redes de tráfico humano dan negocio, el tráfico en sí mismo, y para lo que puede ser destinada a la persona, cosas tan negativas como redes de prostitución, estoy hoy con las palabras un poco enredadas, que lleven a muchas, sobre todo mujeres cubanas. Insisto, pensando en lo peor, porque un ingeniero cubano no tiene mucho que aportarle a un ingeniero chino, no por nada, sino porque ellos están ya muy adaptados a
a altas dinámicas productivas, experiencias logísticas. No estoy denigrando al profesional cubano, estoy diciendo que el chino ya está capacitado, eso es una realidad. Pero también hay otro tipo de escenarios y pensando que están los chinos detrás es que por qué pueden estar apostando. Mira, ahora casi que voy a hacerles la pelota. Los chinos son bastante hábiles, bastante pragmáticos en cuanto a negocios, a pesar de que tienen un sistema, según ellos, comunista. Y es el tema de que esto puede servir para una ruta comercial del sector privado. Los cubanos van a Miami, sobre todo a Panamá en otra época, generan un flujo comercial de alrededor de $1.000 millones. Eso puede ser una cifra en el caso de la economía china. Puede que sea marginal, pero es más dinero para la economía china. El cubano que va a Miami a buscar mercancía, que además va de China, puede ir directamente a China. Cuando digo no es ir y virar con eso en el avión, digo ir a hacer negocios. Por tanto, una pequeña idea que puede estar detrás de esto, incluso promovida por el propio régimen, es haberle dicho a China, a las autoridades chinas, que el flujo comercial del sector privado importador puede encontrar en China un espacio de oportunidad, lo cual no es que sea la salvación, ningún problema de China, pero sí es bueno para Cuba y es un dinero extra. Entonces por ahí puede haber algo que son las rutas comerciales privadas, es decir, en vez de ir a Miami, pues se va directo a China. Claro, esto por supuesto va a depender también de la interpretación, factores culturales. No es tan sencillo como abrir, que a veces los hacedores de política piensan que abrir o cerrar algo genera un reacomodo, automático por parte de los actores económicos. Y hay veces que la apertura ni siquiera los actores económicos la notan. Quiero decir con esto que puede ser que no vaya a ningún lado y que este tipo de medidas no tenga desde el punto de vista comercial ningún impacto. Ahora, siguiendo con China, porque esta parte no era sobre Cuba, sino noticias internacionales, me gustaría recordar y profundizar o ampliar un poquito el tema de la realidad económica de China hoy, que no es una noticia en particular en ningún medio, pero sí es bueno tenerlo presente, el mito del desarrollo de la economía china. Es decir, que esa realidad tiene mucho de mito y hay que pensar siempre que en China existen actualmente más de 60 millones de viviendas que están totalmente deshabitadas y que parte de toda esa potencia emergente que estamos viendo en realidad se debe en buena medida, a una burbuja inmobiliaria que desató una ola de producción de acero y sobre todo de cemento en masa, es decir, parte del desarrollo de la economía china y todo ese boom ha sido una burbuja especulativa, ha generado decenas de ciudades fantasmas. Sender, en China existen réplicas de París que están deshabitadas, réplicas de Londres y réplicas de otras ciudades que no recuerdo, pero que son ciudades prácticamente vacías, que están diseñadas para 100.000 habitantes y viven 4.000. Eso es estar desierto prácticamente. Y eso ha generado un crecimiento, o sea, una industria del acero, una industria del cemento, transporte, empleo, para después producir algo que está quedando ahí y esa burbuja ha ido reventando, por así decirlo, poco a poco, hasta que tenga su gran explote. Digo esto para entender algo que también tiene que ver con Cuba, que es la entrada esta semana de Cuba a los BRICS como socio, ya de manera oficial, socio, no miembro pleno, y que esto puede ayudar a entender el peligro que corre Cuba y muchos países del tercer mundo, en tanto están siendo el conejillo de India, el experimento de una potencia que está, si no es en retirada, que está a punto de implosionar. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender el peligro que puede representar China para muchos países en democracia. Insisto, no es porque me molesten particularmente, sino por su modelo. Claro, ponte a pensar en esta analogía, que te estés jugando y te tiren un salvavidas. Entonces se aferran para eso, para mantenerse a flote, para oxigenarse momentáneamente, y China viene siendo para ellos el modelo autocrático y económico más afín a su ideología. Me refiero en este caso en el específico de Cuba, y bueno, ya sabemos la influencia que está teniendo sobre todo en países de África, inyectando dinero y obreros en infraestructura, sobre todo para tener un dominio geopolítico en estos enclaves donde existe una gran riqueza de recursos minerales y naturales, lo cual dice que teniendo en cuenta estos problemas de vivienda, además que incluso no hace un mes The Wall Street Journal hizo una publicación de una ciudad completamente envejecida, donde sus habitantes se dedicaron únicamente a la producción de acero. Me perdonan que no recuerdo el nombre ahora mismo.
lo cual da la medida que está pasando factura este tipo de políticas triunfalistas y entregadas únicamente a la producción por un bien supremo que no era tal, y da el traste con el desarrollo global del mundo y de esta probable implosión que detenga la economía, el régimen chino y bueno, y el impacto para sus ciudadanos, de lo cual Cuba no está exento al aliarse desde el punto de vista político y estratégico con el gigante asiático. Incluso el peligro de China, Sender, ya para concluir, y eso por supuesto es especulativo, el peligro de China mayor quizás para el mundo libre. Cuando digo mundo libre, no es que el mundo sea perfectamente libre, me refiero a los pequeños pedazos de mundo donde se practica un poquito de libertad o más que en los lugares donde no la hay. Pues el peligro para ese mundo libre es justamente que China ha aprendido, cuando digo China me refiero a los líderes chinos, sobre todo el señor Winnie the Pooh, o sea, Xi Jinping, que por cierto, en China la imagen de Winnie the Pooh es bastante censurada justamente porque los disidentes se burlan de este supremo dictador por su parecido con el tierno osito comedor de miel. Y es que China ha aprendido, su dirección ha aprendido a utilizar los intereses, las herramientas, los incentivos del primer mundo, del mundo libre, para controlarlo. Hay que recordar que líderes como Putin han hecho que líderes de Occidente hayan caído en sus trampas, como todas las operaciones de lavado. Por cierto, esto no es conspiración, está documentado a nivel periodístico, claro. Todas las operaciones que garantizó Putin para los oligarcas rusos de lavado de dinero a través del Deutsche Bank. En aquel momento un señor alemán llamado Ackermann era su directivo, y gracias al banco, al Deutsche Bank alemán, bueno, si es Deutsche Bank, ¿de dónde sería? Muchos oligarcas rusos pudieron lavar miles de millones de dólares. Es decir, han aprendido a usar el capitalismo para llegar al mundo libre y proponer un negocio tentador y comprar partes. Incluso en Estados Unidos hay que tener en cuenta en estos tiempos últimamente como una de las principales plantas de producción de Elon Musk, un futuro funcionario del gobierno de los Estados Unidos, que tiene encargado de reestructurar nada más y nada menos que generar una especie de eficiencia, algo sobre lo que deberíamos hablar en algún programa, una especie de eficiencia gubernamental. Es un empresario que tiene compromisos o que podría tener o tiene intereses actualmente en China por el tema de que una de sus principales plantas se encuentra en esta nación, en una nación que tiene una dictadura y que puede utilizar los negocios de este empresario para ejercer algún tipo de presión, y que no solo con él, sino que ha ido haciendo negocios con grandes capitalistas, con grandes empresarios, y utiliza ese poder para generar algún tipo de chantaje que no sale a la opinión pública, pero en última instancia genera interdependencia de personas claves dentro del mundo libre con el funcionamiento de la economía china, incluso con los intereses de la economía china. Por supuesto, ya en esta instancia que nos vamos llegando desde el punto de vista temporal, recordemos que el 20 de enero Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos, y uno de sus grandes antagonistas políticos, comerciales, económicos, geoestratégicos es China, lo cual aquí viene a resultar tal vez una paradoja, llamémoslo así, de uno de sus principales asesores que tiene grandes intereses en este país. ¿Cómo se va a manejar? Habría que esperar, porque como ya sabemos, en el mundo político y diplomático todo debe partir a partir de concesiones, porque tú no puedes cortar con la misma tijera los diferentes asuntos e intereses económicos que pudieran resultar en mayor o menor medida beneficiosos para tu país o para tu economía. Lo que sucederá en ese entonces, tú y yo estaremos, espero, aquí presentes para compartirlo, para debatir, dialogar e incluso polemizar.